Bienvenidos a la anteúltima clase del curso de integración escolar. En el día de hoy vamos a estar viendo características, síntomas, ¿no?, que tienen que ver con el síndrome de Tourette. Hoy vamos a estar viendo esta patología y vamos a ver cuáles son las causas de este síndrome. Recordemos que un síndrome es un conjunto de síntomas, ¿no?, o de pequeñas disrupciones. Vamos a comenzar viendo. ¿Qué es el síndrome de Tourette? El síndrome de Tourette es un trastorno neurológico caracterizado por movimientos repetitivos, estereotipados e involuntarios y la emisión de sonidos vocales llamados tics. Provoca que el afectado realice movimientos y sonidos involuntariamente sin un fin determinado. Estos movimientos se repiten de forma intermitente y suelen incrementarse en situaciones de estrés, ¿no? Cuando hay más tensión dentro del cuerpo o el aparato psíquico del niño o del paciente, es cuando más tics presentan, ¿no?, o más movimientos involuntarios. A continuación les voy a compartir un video que va a explicarles un poco o mostrarles ¿qué es lo que sienten, experimentan todas las personas que tienen este síndrome de forma cotidiana? ¿No? Vamos a verlo en diversas etapas de la vida, implicando consecuencias académicas, sociales, laborales, entre otras, cuando hay un desconocimiento de este síndrome. Muy bien, los dejo con el video. Brad, come up here, please. What? I know you think you're the class clown, but I've had it with you. Can't. What? Help. What? Help it. That's what you always say. I don't want to hear any more excuses. Your classmates are trying to study. What? And your clowning makes it impossible. Sorry. Don't apologize to me. Apologize to them. Eyes up here, everyone. Sit up straight, please. Brad has something to say to you. I'm sorry. That you can't study because of me. And you promise never to make any more silly noises ever again. Promise I won't make any more silly noises ever again. Take your seat. All of you, back to your books. Tourette syndrome. El síndrome de Tourette. Bueno, es esto. El síndrome de Tourette es un tipo de defecto cerebral. Es un trastorno neurológico con el que se nace y produce tics. Tics control our bodies, kicking Toser, movernos compulsivamente O hacer ruidos todo el rato. Yo hago muchas cosas que molestan a la gente. Mi madre me llama ratoncito por los chillidos que doy. squeaking noise. Shaking. También muevo la cabeza y ahora que lo he dicho, tengo que hacerlo. Hago esto. Agito así los brazos. Y la gente piensa que estoy intentando volar, pero yo pienso, ¿qué va? no lo puedes evitar. No es contagioso. Si le das la mano a alguien y le dices hola, me llamo Kaylin, no contagias el síndrome de Tourette. They come all the time. Coffee. Los tics están siempre contigo. Everyone at school is making fun of me. Like why? They just mimic me, and they just You what? everyone does. Who's everyone? All the boys. I hide my tics and don't let anyone see them. Like I take my pencil and I put it on the floor and I kick it. And then I get down on the floor
do the tics that I have to do. Like when like pushing on my stomach a lot. And then like someone says, "I want you to get off the floor." So I say, "Well, I'm getting my hips off," so I just kick it farther. Sometimes I'll A veces intento controlarlos. Pero cuando tengo tics, lo único que pienso es en lo que molesto a la gente. Y es muy difícil mantener la concentración. Eso me da muchos problemas. Problems wrong. Pero, copy. When I try to hold back too much, Cuando intento controlar la situación, no puedo concentrarme en nada más. Holding them back. No puedo pensar en nada más que en los tics. Hay un aspecto del síndrome de Tourette que la gente desconoce. Es lo que se conoce como COC. Conductas obsesivas. Compulsivas. A veces no puedo dejar de dar vueltas a las cosas. Es como si mi cerebro estuviera masticando chicle. Mi mente me dice, hazlo, 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 porque si no te mato. Tengo que hacer todo 2 veces, no lo puedo evitar. Si toco algo con una mano, lo tengo que tocar también con la otra. Aunque lo haya tocado 2, 4 u 8 veces. Cuando escribo y me salgo de la raya, tengo que borrarlo todo. Puedo gastar una goma de borrar de lapicero en un solo día. La gente piensa, Dios, mira ese retrasado. Me llamaban monstruo. Me sentía fatal. Me sentía como si fuera una especie de diablo. Antes llamaban a todo el mundo idiota. Al principio era en broma, pero ahora quiero decir homosexual. Y cuando me lo llaman a mí, quieren decir raro. No me quieren llamar homosexual, sino simplemente eres idiota o te detestamos. Mis compañeros del colegio me miran por encima del hombro y no quieren que vaya a su clase para que no les moleste. Tuve una profesora en segundo que no fue demasiado comprensiva. Nunca me dijo nada malo, pero no me entendía. Siempre me estaba diciendo, ¿por qué haces esto? ¿Por qué no te sientas y paras de hacer eso? Deja de crujirte los dedos. Es de mala educación. Siempre decían, puede que tengamos que transferirla a otro colegio. Y cuando oía eso, cuando lo oía empezaba a llorar. Llegué a rezar para que no me trasladaran, pero no funcionó. Tengo 20 años. Tengo este síndrome desde hace unos 12. Hay una idea equivocada generalizada sobre el síndrome de Tourette. Mucha gente piensa que solo se dicen groserías. Incluso me han preguntado que por qué no digo palabrotas. Pero es raro porque es lo menos común del síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette es un trastorno neurológico caracterizado por la emisión de sonidos vocales y movimientos involuntarios, y a veces violentos, llamados tics. Hay más de 300.000 personas que lo padecen en el Reino Unido. Solo un 10% con este síndrome dice palabrotas de forma compulsiva. Los tics que tengo no están en la cabeza, como puedes ver. Estiro el brazo y emito algún sonido como este. Todos mis tics me duelen. No creo que la gente se dé cuenta de que ni siquiera lo piensan, que cada vez que sacudo la cabeza hacia adelante muy rápido, estoy estirando los músculos de la cabeza. Normalmente el síndrome de Tourette se hereda de un progenitor. Los síntomas se empiezan a manifestar a los 7 años, pero en la mitad de los casos es hacia los 18. Aunque es un trastorno sin curación, se puede tratar con medicación y terapia de conducta. Cuando tengo un tic, es un movimiento involuntario. Y por eso he golpeado a novias, a amigos. Mientras abría una puerta me dio un tic y ¡bomba! Se me quedó una marca en la cara y me tuve que sentar. A mucha gente que conozco le da vergüenza preguntarme muchas cosas. Sobre todo con el sexo. Pero aún no he tenido la mala suerte de darle un cabezazo a alguien en la cara. Este síndrome hace que mi día a día sea un poco más duro. Por poner un ejemplo tonto, lavarme los dientes es una aventura. Peinarme puede ser una locura. Pero no me detiene a hacer mis cosas. Tengo que encontrar la forma de hacerlo. Today we have a special guest speaker. I'm asking that you be attentive listeners
Don't be afraid to ask questions. Are you ready to rock and roll? Yes. Thank you. Today I'm talking to my class about Tourette's. Tourette's syndrome is hereditary. About 1 in 1,000 people have it. Boys have it 3 to 4 more times than girls. It's not contagious. There's no known cure so far, but there is medication that helps it. I want everyone to know, because I mean, only 15% probably of the world knows about it. It just really depresses me that no one really knows about it. Like, you can't hold in a sneeze, or you can't hold in a cough. Well, maybe, but or you can't hold in a yawn forever. It doesn't feel right. That's kind of like when I have a tick, and that's how hard it is to stop. So when you see me doing something annoying, it's not because I want to. It's just more like I just have to. Okay, do you ever feel like alone or different from everybody else, or do you just feel like anyone else? I do feel different sometimes. Not all the time. My friends help me keep myself in gear. Toco la batería. Y cuando estoy tocando, también tengo tics. Pero me encanta tocar, porque es todo lo contrario. No hago nada para calmar mi trastorno. Es como si me desmadrara. Mi filosofía de vida con este trastorno es buena. Tengo el síndrome de Tourette y tengo que lidiar con ello. Y si mejoro, mejoro. Y si no mejoro, no mejoro. Pero ya no me preocupo. ¿Para qué? Whoever has tics will be a person still. Not like you're bad or anything. You don't know anything. You're still a human, even though you have Tourette's. Espero que la gente me acepte tal y como soy, para poder ser yo misma. Quiero que la gente piense, es una chica genial y es mi amiga aunque tenga síndrome de Tourette. Ahora estoy empezando a abrirme más y a ser yo mismo. No quiero que el síndrome de Tourette me arruine la vida. No hay que hundirse por los tics nerviosos. Hay que pensar, son un fastidio, pero tengo que vivir con ellos. Los niños con síndrome de Tourette somos niños normales y corrientes. Tenemos ciertas discapacidades, pero somos como cualquier otro niño. You enjoy the concert? Great job. Did you hear any noises during the quiet parts? Yeah, so did I. They're pretty annoying, aren't they? The person making those noises is Brad Cohen. Come on up here, Brad. Do you like making noises and upsetting people, Brad? No, sir. Then why do you do it? What? Because I have Tourette's syndrome. What's that? It's a thing in my brain that causes me to make weird noises. But you could control it if you wanted to, right? No, sir. It's a sickness. Well, why can't you just get cured? There isn't any cure. I don't like making noises any more than you like hearing them. They're even worse when I get stressed, when you don't accept that I can't stop them. But when I feel accepted, then they're not so bad. What can we do? And I mean everyone in this school. What can we do to help you, Brad? I just want to be treated like everybody else.
Muy bien. Esta película, este video que vimos, tiene recortes de una película que se llama El primero de la clase. Es una película autobiográfica de un niño, ¿no? de un chico que tiene síndrome de Tourette, y cuando era chico, en etapa escolar, obviamente era incomprendido, tanto por sus compañeros como por docentes, ¿no? Por docentes y por otros especialistas. Eso vemos que fue cambiando a medida que iba pasando el tiempo, a lo largo de las décadas, se investigó y bueno, se descubrió que tiene que ver con un trastorno del desarrollo neurológico, ¿no? Del neurodesarrollo, justamente, que provoca estos movimientos involuntarios, estos tics, que el paciente o el niño que los posee no los puede controlar, ¿no? Vamos a ver un poco los síntomas. Estos síntomas, que aparecen en las primeras etapas del desarrollo del síndrome de Tourette, se inician entre los 7 y 10 años de edad, siendo la intensidad de los mismos muy variable, pero en general pueden aparecer en cualquier etapa del desarrollo. La persona afectada puede sufrir periodos de tics constantes y frecuentes, y otros casos en que no hay presencia de estos tics, ¿no? Generalmente, como comentaba con anterioridad, cuando hay más tensión o más nervios o más ansiedad, o el paciente presenta justamente más alteración nerviosa, es cuando más se manifiestan estos síntomas. Hay muchos casos en los que los movimientos involuntarios son tan incontrolables que pueden llegar a golpearse. Muchas veces suele ser las manos, ¿no? Pero bueno, esto de moverse involuntariamente les interrumpe de alguna forma su forma diaria de comunicarse, de moverse, de desplazarse, de entablar vínculos también, ¿no? Pero bueno, vamos a avanzar un poco más. Los niños tienen entre 3 y 4 veces más probabilidades de padecer síndrome de Tourette que las niñas. Aunque el síndrome de Tourette puede manifestarse como condición crónica, con síntomas que persisten durante toda la vida, la mayoría de las personas que padecen del mal presentan los síntomas más severos durante los primeros años de adolescencia y van mejorando al avanzar hacia la fase más tardía de la adolescencia y posteriormente en la madurez. ¿Cuáles son las causas que provocan, ¿no? Justamente hablábamos de todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso, el desarrollo del sistema nervioso, las conexiones entre los axones, que son las terminaciones nerviosas de las neuronas. Las causas del síndrome de Tourette son aún desconocidas y no hay un consenso científico al respecto. Algunas hipótesis apuntan a que su origen puede estar vinculado a afectaciones en algunas regiones cerebrales, incluyendo los ganglios basales, los lóbulos frontales y la corteza cerebral, como también alteraciones en las sustancias químicas, la dopamina, norepinefrina, la serotonina, que proveen la comunicación interneuronal, ¿no? Como que afecta la segregación de ciertos neurotransmisores. Enfermedad hereditaria. Sí se ha podido comprobar científicamente que el síndrome de Tourette es una enfermedad hereditaria y que una persona afectada tiene un 50% de probabilidades de transmitir el síndrome a su hijo. Aunque se herede la predisposición genética, no significa que el hijo padecerá todos los síntomas asociados al trastorno. Habitualmente se ha observado que los niños de personas con síndrome de Tourette pueden presentar algunos tics de poca entidad, algunas conductas de tipo obsesivo-compulsivas, síntomas asociados al déficit de atención sin presencia de los tics o incluso una ausencia total de síntomas, ¿no? Es como hablábamos en el caso del espectro autista. Acá también, o en cada trastorno o patología, va a haber diferentes grados de afectación. Obviamente que se puede manifestar en conductas, en comportamientos, en estos tics involuntarios o los movimientos repetitivos, pero hay veces que también se puede camuflar o puede pasar desapercibido porque no se presentan estos síntomas en específico. Quizás más se relaciona con
pequeños episodios obsesivos compulsivos o con esto que hablábamos del déficit de atención, ¿no? El no poder concentrarse, no poder mantener la concentración durante determinado tiempo en algunas actividades. También presentan una inteligencia normal. La recurrencia e intensidad de los tics pueden ir a peor o mejorar a lo largo de la jornada y puede variar a través del tiempo. Las personas afectadas presentan una inteligencia normal, aunque pueden tener dificultades añadidas para el aprendizaje durante la infancia y la adolescencia, a consecuencia de los tics y las patologías conductuales y sociales asociadas, como el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, trastornos de conducta, alteraciones en el sueño y trastornos en el ánimo, ¿no? De alguna forma los síntomas que va a poseer este síndrome va a afectar todo lo que tiene que ver con la conducta, con la vinculación social, con la interpretación en la comunicación, porque muchas veces también va a estar interfiriéndola, ya sea por los movimientos, por los tics, estas palabras que pueden llegar a decir los niños de forma involuntaria, muy repentina, ¿no? Entonces vamos a ver que en realidad no hay una afectación cognitiva, sino que tiene que ver con este desequilibrio en el neurodesarrollo, ¿no? En los neurotransmisores, en cómo se conectan las terminaciones nerviosas, provocando todos estos síntomas. ¿Se pueden controlar estos tics? Aunque los síntomas del síndrome de Tourette son involuntarios, algunas personas a veces pueden reprimir, encubrir o manejar sus tics de distintas maneras con el fin de minimizar el impacto que producen sobre sus actividades, ¿no? Como decíamos anteriormente, puede llegar a suceder que el paciente reconozca que ciertas situaciones lo alteran o le generan más tensión del usual, lo cual va a desencadenar estos síntomas. Entonces existen métodos de regulación. Muchas veces estos pacientes se autorregulan o recurren a ejercicio de respiración, o justamente cuando nosotros hablamos de los movimientos repetitivos, cuando están asociados obviamente a todo un aspecto que está relacionado con lo neurológico, ¿no? Pensemos que estos movimientos de alguna forma van a interrumpir no solo su vida diaria, sino que también van a servir como de descarga de tensión. El sistema nervioso provoca este tipo de movimientos, ya sea el aleteo, ¿no?, hacia los costados, el balanceo, o quizás, no sé, por poner un ejemplo que todos podemos reconocer, el sentarse y cruzar las piernas, ¿no?, o balancear algún pie. Son situaciones que de alguna forma también son involuntarias porque realizan esa descarga de energía, esa descarga de tensión, lo cual ayuda a regular mucho al sistema nervioso y a la aparición de otros síntomas. Sin embargo, algunas personas indican que sufren un notable aumento de tensión al reprimir sus tics, ¿no? Cuando esto está en aumento, cuando notan que hay un episodio en el que se va incrementando la tensión, tratar de confrontarlo muchas veces lo hace más complicado para el paciente, porque justamente no detiene la manifestación de los síntomas, en algunos casos, ¿no? Los tics provocados por una causa ambiental pueden parecer voluntarios o deliberados, pero no lo son. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento que se ofrece para abordar este síndrome? No se precisa un tratamiento específico para los tics, excepto en casos de extrema gravedad o que repercuten en dolores musculares o trastornos en la adaptación escolar y social. En este tipo de casos se suelen indicar fármacos neurolépticos a fin de reducir la intensidad y frecuencia de los tics, ¿no? Muchas veces este tipo de medicaciones es medicaciones que actúan de la misma forma que actúan
los medicamentos para la epilepsia, ¿no? Reduciendo justamente la tensión y la energía que se va moviendo dentro del sistema nervioso. Por lo que refiere a la terapia psicológica, resulta efectivo tratar los trastornos relacionados con el síndrome de Tourette, tales como el estrés, la depresión o la ansiedad, los problemas de aprendizaje y conductuales y las consecuencias sociales y afectivas que causan el síndrome. ¿No? Se va a analizar caso por caso, en particular se va a ver cuál es el grado de afectación o la gravedad que tiene la intensidad del síndrome, para ver cuáles son las estrategias que se van a utilizar en el abordaje, tanto dentro del aula como en su casa y en otras terapias, ¿no? Muchas veces se dice que los pacientes suelen presentar problemas musculares o problemas relacionados con el dolor por justamente estos movimientos involuntarios. Imagínense, ¿no?, que nosotros tengamos un movimiento rápido, incontrolable, involuntario. Todo eso va a repercutir en el funcionamiento normal del cuerpo, de alguna forma creando impacto, generando algún tipo de inflamación, ¿no? O como les comentaba, en el caso de ciertos movimientos que pueden llegar a terminar siendo golpes. Imagínense cuánto pueden llegar a lastimarse a nivel de desplazamiento o nivel espacial, ¿no? Muy bien. Algunas veces los pacientes pueden lograr inhibir los tics durante un lapso de tiempo, pero finalmente estos vuelven a aparecer de forma más acentuada. Así, parece deseable que las personas del entorno del paciente se muestren comprensivas y se comporten con naturalidad ante la presencia de tics. Por ende, es muy útil la psicoeducación, ¿no? Obviamente que en el abordaje, en el acompañamiento, uno no tiene que inhibir ese tipo de movimientos o reacciones o síntomas. Justamente los vamos a tratar de naturalizar para que el paciente o el alumno se sienta más confiado, pueda no desarrollar más ansiedad, lo cual le va a permitir justamente que los síntomas puedan detenerse por sí solos, ¿no? Vamos a estar trabajando con todo lo que tiene que ver con la psicoeducación, la emoción, la conducta, ¿no? Entonces vamos a provocar de alguna forma una empatía con el alumno, más confianza, vamos a detener un poco todo lo que tiene que ver con la frustración que se puede llegar a desarrollar en la comunicación entre pares también, ¿no? El síndrome de Tourette consiste en la aparición de movimientos o sonidos involuntarios que no se pueden controlar. En la mayoría de casos, esta patología comienza a manifestarse en la infancia o en la adolescencia, antes de los 15 años. La causa de este trastorno se desconoce, se cree que influyen tanto factores genéticos como ambientales. De hecho, es más frecuente que en personas que tienen antecedentes familiares, al igual que aparece más en hombres que en mujeres. Con respecto a los síntomas, ¿no?, a los padecimientos que pueden llegar a sufrir estas personas, los tics, por ejemplo, son movimientos o sonidos repetitivos, repentinos y breves. Se clasifican en simples o complejos. Los primeros, los simples, son aquellos que involucran grupos musculares pequeños. Por ejemplo, parpadear. Los complejos, por el contrario, incluyen más grupos musculares. Muchas veces, las personas identifican el síndrome de Tourette como la patología que hace que se digan palabrotas o insultos en momentos inadecuados y sin control. Sin embargo, las manifestaciones pueden ser muy variadas y no tienen por qué incluir este síntoma, ¿no? Muchas veces no se trata de ciertas palabrotas, sino que de movimientos o sonidos simplemente aleatorios. Los estudiantes con este síndrome necesitan un ambiente tolerante y comprensivo que los anime a trabajar su potencia y desarrollar sus capacidades,
y que a la vez sea lo suficientemente flexible para adaptar las demandas y exigencias académicas a sus necesidades educativas específicas, tal como se hace ante diferentes patologías, ¿no? Como vemos, siempre priorizamos esta educación personalista, y en este caso lo que vamos a tratar de abordar va a ser toda la emocionalidad, la conducta, el desarrollo desde ese lado del acompañamiento, ¿no? Porque recordemos que no hay una afectación cognitiva, sino más tiene que ver con todos estos síntomas de descarga que realiza el sistema nervioso. Entonces nosotros también lo vamos a naturalizar, este tipo de síntomas los vamos a naturalizar dentro del aula, vamos a minimizar el prestado de atención cuando suceden, ¿no? Como restarle importancia, no estar señalando el síntoma o que estemos enfocando la atención en eso, sino que justamente que pase y que todos podamos continuar con lo que estábamos haciendo. Dificultades escolares vinculadas a este síndrome. Uno de los principales objetivos del programa Vivir y Convivir con el Síndrome de Tourette es favorecer el apoyo escolar para los estudiantes afectados. Para ello es fundamental que tanto los padres como los profesionales de la educación, profesores, educadores, psicólogos, psicopedagogos, etc., estén debidamente informados sobre el modo en que los tics y otros síntomas del síndrome de Tourette pueden incidir en el rendimiento y comportamiento escolar de los niños y jóvenes afectados, y sobre el modo en que la actitud de apoyo o rechazo de la comunidad educativa incide a su vez en la sintomatología del síndrome. ¿No? Obviamente, los profesionales, terapeutas, ya sea un acompañante terapéutico que también ayude a hacer un apoyo dentro del aula, van a ser herramientas muy buenas, y siempre lo que decía en clases anteriores, que se mantenga una comunicación fluida entre todos los profesionales para ir pudiendo modificar justamente todo lo que tiene que ver con el currículum escolar y poder, si es necesario hacer algún tipo de adaptación, hacerla en base a las necesidades específicas que tiene el alumno. En este escrito se abordan estos aspectos y se incluyen una sugerencia que, adaptadas a las circunstancias de cada niño y de su comunidad educativa, pueden favorecer su convivencia, su integración y su trabajo en clase, y contribuir a la prevención de situaciones de marginación y fracaso escolar entre el colectivo de alumnos con síndrome de Tourette. ¿Cuáles son las alternativas escolares para los estudiantes que presentan el síntoma? Según sea la severidad de estos tics y la actitud hacia ellos, tanto del propio niño como de sus profesores y compañeros, las habilidades sociales, emocionales y académicas del niño se pueden ver afectadas. Es necesario destacar que el síndrome de Tourette puede afectar la capacidad de aprendizaje de distintos modos, por lo que no hay un programa educativo único o ideal. No, obviamente se va a ver la manifestación en su conducta dentro del aula para justamente trabajar desde ese punto y no desde un plan ejecutado o pensado o ideado en forma general, ¿no? ¿Qué problemas de aprendizaje pueden surgir también? Los problemas de aprendizaje leves pueden superarse mediante ciertos apoyos y adaptaciones del medio escolar o de las exigencias académicas. Obviamente que si se necesita tratar todo lo que tiene que ver con la espacialidad, con los tiempos y demás, el alumno va a asistir con un acompañante terapéutico o una PND. En estos casos obviamente va a ser muy útil porque le va a marcar ciertos tiempos, ciertos ritmos, los va a poder ayudar en la realización de tareas y en todo lo que tiene que ver con el movimiento, el desplazamiento, así como también en la vinculación entre pares.
Muchos niños, a causa de la severidad de los tics y de otros síntomas de los trastornos asociados al espectro de Tourette, pueden precisar programas e intervenciones especialmente adaptadas a sus necesidades educativas y adaptaciones curriculares para conseguir su pleno desarrollo académico. Cabe destacar que con las ayudas y adaptaciones adecuadas, la severidad de los problemas educativos de los estudiantes con síndrome de Tourette suele disminuir gradualmente a partir de la adolescencia, cuando suelen alcanzar los niveles más críticos, ¿no? Obviamente que tener ciertos apoyos en estadios tempranos o en cuanto se identifica o se diagnostica este tipo de síndrome va a ayudar a trabajar también sobre todo lo que tiene que ver con la construcción individual, con la seguridad, con la confianza. Entonces, eso también se va a reflejar en su desarrollo, en su evolución, así como también en la manifestación de su conducta. También la incidencia de los tics y otros síntomas del trastorno asociados al espectro del síndrome de Tourette en el rendimiento escolar son los siguientes. En la energía y esfuerzos empleados por el niño para reprimir o controlar sus tics. Pueden mermar sus capacidades para concentrarse y atender adecuadamente, ¿no? Esta característica también de la atención, ¿no? El déficit de atención puede llegar a tener esta similitud. Los tics y otros síntomas del Tourette pueden afectar habilidades relacionadas con la escritura manual, la lectura, el deletreo, la resolución de problemas, el cálculo aritmético y el manipulado de objetos, entre otras áreas del aprendizaje. Obviamente que todo lo que tiene que ver con la motricidad va a estar afectado justamente por las reacciones involuntarias. Es importante recordar que el síndrome de Tourette puede aparecer asociado a los trastornos de déficit atencional y de hiperactividad, y que en muchos niños los síntomas de estos trastornos aparecen antes que los tics, cuando el síndrome de Tourette aparece asociado a síntomas del trastorno obsesivo-compulsivo, la irrupción de las obsesiones como pensamientos o imágenes inevitables y generadores de altos niveles de miedo, estrés y ansiedad interfieren en la concentración, ¿no? Muchas veces este sentimiento que puede llegar a desarrollar de inferioridad por no poder comunicarse de la misma forma que se comunican sus padres. Por otra parte, los rituales y compulsiones vinculadas a las obsesiones roban tiempo y atención al trabajo escolar. No, hay muchas cosas que de repente son fuente de su interés o llama su interés y lo desconcentra de muchas otras actividades que se pueden dar en el ámbito escolar. La depresión y trastornos del estado de ánimo asociados al síndrome de Tourette afectan la motivación, la concentración, la autoestima y el nivel de actividad necesarios para los procesos de aprendizaje. ¿No? Vamos desde todo lo que tiene que ver con la apropiación de los contenidos hasta las manifestaciones más externas. El síndrome de Tourette y la inteligencia o capacidad intelectual. El síndrome de Tourette no afecta la inteligencia. En general, los escolares con este síndrome como grupo poseen una capacidad intelectual media y en ocasiones superior a la media, por lo que no deberían tener problemas para integrarse en las clases programadas para un funcionamiento normal. Pese a ello, se estima que muchos estudiantes con Tourette pueden tener problemas o dificultades de aprendizaje, especialmente por los trastornos de atención y conductuales asociados o por el desconocimiento de sus necesidades por parte de los educadores. Muchas veces, como decía en el pasado o como veíamos en ejemplo en el video, en otras épocas, no se tenía conocimiento de este tipo de síndromes, o se podía llegar a suponer o pensar que eran
más que nada relacionados a algo de la conducta del niño sin tener un componente físico, ¿no? O biológico o incontrolable. Hoy en día, obviamente teniendo toda esta información, teniendo diferentes métodos de abordaje, podemos brindar herramientas que son más empáticas, ¿no? Y al mismo tiempo naturalizar la diversidad de pensamientos, de síntomas, de formas, ¿no? Tanto en la educación como fuera del ámbito educativo. Las necesidades educativas de los niños y jóvenes con Tourette. Los estudiantes con Tourette necesitan un ambiente tolerante y comprensivo que los anime a trabajar su potencia y desarrollar sus capacidades, y que a la vez sea lo suficientemente flexible para adaptar las demandas y exigencias académicas a sus necesidades educativas específicas, tal como se hace ante otras problemáticas. Cuando el déficit de atención, la hiperactividad, los tics u otros síntomas interfieran en la realización de actividades, el rendimiento o la integración del alumno, las adaptaciones que se van a realizar del ambiente escolar pueden implicar la realización de tutorías periódicas, asistencia a clases de apoyo o menos numerosas, así como la implementación de modificaciones en el sistema de exámenes o tareas habituales. Obviamente se va a priorizar desde la mirada educativa que el niño, si tiene este tipo de inconvenientes, más que nada con el desplazamiento o con los movimientos involuntarios, asista al colegio con un acompañante. Si los síntomas afectan la escritura o interfieren excesivamente en los procesos de concentración, la recuperación de la información y mecanismos de expresión, se pueden adaptar los criterios de exámenes y permitir que el alumno lo realice sin presión de tiempo, fuera de la clase regular o de manera oral, ¿no? De la forma en que se pueda comunicar más tranquilo, menos ansioso, menos nervioso, y le estamos dando justamente la posibilidad de evaluarlo desde otra perspectiva. En caso de ser necesario, autorizar su salida del aula en situaciones de tensión, así como considerar la posibilidad de reducir la cantidad de tareas que deben realizar en clase o en su casa. Son medidas que contribuyen a aliviar el estrés al que son tan vulnerables los estudiantes con síndrome de Tourette. No, obviamente que si al grupo en particular se le da determinadas tareas y se ve que el alumno lo puede realizar o no tiene que ver con su capacidad cognitiva o con su procesamiento mental, obviamente que se va a priorizar el alivianar o reducir el estrés, ¿no? O la tensión. En algunos casos resulta aconsejable incorporar al alumno a modalidades o alternativas académicas que puedan atender con mayor especificidad sus necesidades educativas. Es conveniente que profesores y educadores sepan que ignorar o restar importancia y atención a los tics del niño contribuye a la disminución de su estrés, lo cual aumenta la probabilidad de que los tics se manifiestan con menor frecuencia o con menos intensidad, o que la duración sea justamente más breve. Por otra parte, si el profesorado ignora o minimiza la importancia o repercusión de los tics, su actitud servirá como modelo a los alumnos para que también aprendan a tolerar este tipo de síntomas, ¿no? O manifestaciones, lo cual favorecerá la integración y la convivencia escolar. El conocimiento y actitud del profesorado ha de abarcar también las necesidades emocionales de los estudiantes con síndrome de Tourette. La empatía y la comprensión del profesorado no solo permite prevenir peleas, burlas, humillaciones, aislamiento o castigos injustos e innecesarios para los alumnos con Tourette, sino que también contribuye a disminuir en ellos emociones negativas vinculadas a la sensación del fracaso, el miedo y la ansiedad ante situaciones escolares. Estas emociones pueden actuar como disparadores de los tics y otros síntomas asociados al síndrome de Tourette, y en algunos casos desencadenan la aparición o agravamiento de situaciones de ausentismo,
fobia escolar y enfermedades psicosomáticas. Muy bien, yo tenía acá justamente unas pautas para las dificultades académicas y necesidades educativas, que son ciertas medidas que nosotros podemos implementar dentro del contexto áulico. La estabilidad a través del mantenimiento de las costumbres y la rutina escolar ayudan al estudiante con Tourette a tranquilizarse y desempeñarse en situaciones espaciotemporales estructuradas, ordenadas y previsibles, en las que puede conocer qué es lo que se espera de él. Por ejemplo, es conveniente que en la medida de lo posible se siente siempre en el mismo sitio, realice las tareas siempre en un mismo orden y sin demasiados cambios, o si los hay, que puedan tener información anticipada sobre los cambios previstos. Todas aquellas cosas que salgan de lo habitual o le supongan un esfuerzo de adaptación a nuevas situaciones tienden a aumentar el estrés y el nerviosismo, lo que puede conllevar la aparición o el incremento de la hiperactividad, los tics, la falta de concentración, etc., ¿no? Cuanto nosotros más exigimos o más estamos pendientes del rendimiento, es cuando más vamos a estar generando tensión y ansiedad en el niño o en el alumno. Entonces vamos a tratar de hacer justamente todo lo contrario. Sin embargo, es necesario que en su mundo vayan apareciendo progresivamente nuevas experiencias que le permitan ampliar sus campos de interés y sus aprendizajes, por lo que es conveniente que asista y participe en cualquier evento que su clase efectúe, con los apoyos docentes y pedagógicos que le sean necesarios, ¿no? También el uso de una agenda escolar que puede servir como elemento de comunicación entre los padres, los terapeutas, el docente, y se pueden elaborar diferentes estrategias mediante la comunicación. En ciertas actividades, proporcionar al alumno una lista escrita de las tareas a realizar puede ayudarle a su reconocimiento, a la organización y al seguimiento. Por ejemplo, en una clase de tecnología, su profesor puede darle una lista de tareas a realizar. 1. Dibujar con un lápiz en determinada madera una figura. 2. Recortar la figura utilizando determinada sierra o cortante. 3. Pintar la figura de tal color utilizando tal pincel, ¿no? Obviamente que este es un ejemplo, pero el ordenamiento, la secuenciación de los pasos, obviamente les va a ayudar a organizarse, a saber que va a tener que ir haciendo un movimiento, una acción a la vez. También la utilización de ordenadores. Muchas personas con Tourette tienen dificultades para la escritura manual y para mantener una caligrafía adecuada. Es muy útil enseñar a estos alumnos a escribir con un teclado. El uso de ordenadores puede proporcionarles habilidades profesionales y mejorar su capacidad de atención. Permitir también el uso de grabadores o cintas magnetofónicas para coger apuntes ayudarán a compensar fallos atencionales y facilitarán el repaso y la fijación de conceptos, ¿no? Y después tenemos algunos consejos o pautas para las dificultades conductuales que pueden presentar. Una de estas es confiar en el alumno en la realización de ciertas tareas que supongan actividades motora o la posibilidad de salir del aula, como repartir papeles o materiales a sus compañeros, borrar la pizarra o llevar encargos a otros profesores. Les dará la oportunidad de liberar sus tics y sus necesidades de movimiento y de sentirse responsables, ¿no? Obviamente va a poder sentirse parte activa del movimiento escolar o el funcionamiento áulico, y al mismo tiempo ese movimiento o esas actividades va a ayudar a reforzar su autoestima, su confianza y bajar los niveles de tensión.
Es conveniente actuar sobre las conductas inapropiadas solamente en la medida en que se distorsionen o interfieran excesivamente el desarrollo normal de la clase, sus relaciones con un compañero o su propio aprendizaje. Desde ahí, obviamente vamos a tener o solicitar una ayuda o un apoyo a la familia si es necesario, ¿no? Como ser el caso de los acompañantes. Así que con esto terminamos la clase de hoy. Nos vemos en el próximo video con la última clase, que vamos a estar viendo todo lo relacionado al epilepsia.